Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace tiempo no subo video en el canal, pero bueno, estoy de vuelta y espero que estas vacaciones sean provechosas. Vamos con todo. El primer libro en este retorno es Patria, tomo uno, escrito por Paco Ignacio Taibo II. ¿Quién es Paco Ignacio Taibo II? Él es un escritor, periodista, aquí una foto de él, escritor, periodista, activista mexicano, famoso por las biografías del Che Guevara, la de Pancho Villa, la de Tony Guiteras. Fue el primero en escribir la novela negra en México con la serie de Héctor Velasco Aranchain, Días de Combate, Cosa Fácil, No Habrá Final Feliz, etcétera. En lo personal, Taibo es uno de mis escritores preferidos. Fue el primer escritor que leí, así como tal, que supe quién era el que estaba detrás de un libro. Entonces le tengo un gran estima. Y bueno, vayamos de lleno a Patria. Patria tomo uno. Va del 54 al 58. Sin embargo, siendo muy rigurosos y para efectos de esta reseña, de este intento de reseña, inicia con la dictadura, la última dictadura de Antonio López de Santana. Dictadura que encarcela opositores, compuesta de dos grandes partícipes, que es el clero y la casta militar. En la última dictadura surge la revolución de Ayutla. Ignacio Comonfort, Juan Álvarez, dos personajes fundamentales, tumban a Santana. Llega Comonfort a la presidencia. Comonfort, que es un personaje tibio, nunca se define bien con claridad qué es lo que es, si es liberal, si es conservador, es la tibieza y esquizofrénico también. Se da un autogolpe de estado, destituye a la Constitución del 57, hace un lado las leyes de reforma y renuncia, y es ahí donde entra Juárez, toma la presidencia. Al principio, en lo personal, el libro no me atrapó, sentí que le faltaba algo, dije, ¿dónde estás, Paco? O sea, le faltaba algo, sentía que le faltaba algo, sentía que le faltaba personaje, le faltaba punch, momentos, fuerza. Sin embargo, cuando sucede el golpe de Comonfort y se cuenta el periplo de los liberales que salen de la Ciudad de México, tienen que ir a Colima, están a punto de ser fusilados antes de llegar a Colima, llegan a Veracruz, en Veracruz instalan el gobierno, los liberales, mientras los conservadores se hicieron de la Ciudad de México, Félix María Zuluaga, Leonardo Márquez, Miguel Miramón, y es la batalla, la guerra de reforma, la guerra de los 3 años. Hay batallas violentísimas, batallas impresionantes, batallas marítimas como la de Antón Lizardo, batallas tensas, duras, largas, de hastío, como la de el sitio de Guadalajara. Hay batallas sangrientas y brutales como la de Silao y la de la victoria de Calpulalpan. Los personajes es una historia de personajes reales y grandiosos y inolvidables. Simplemente uno piensa en Juárez personalmente y te imaginas ese Juárez rígido, licenciado, ese Juárez sin carisma, ese Juárez olvidado, ese Juárez que nadie en su vida le ha prestado atención, y ves que ese Juárez no es el Juárez que fue en la vida real. Y lo mismo sucede con personajes del liberalismo mexicano como Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Leandro Valle. No, Leandro Valle en lo personal, no, ni les cuento, leanlo, tienen que leerlo. Leandro Valle, Melchor Ocampo, son Santos Degollado. No, son personajes, la verdad, memorables, no se olvidan fácilmente. Y se encuentra, y lo mejor de todo es que son reales y son parte de nuestras historias. Ellos nos dieron, nos forjaron y crearon esto que es nuestra patria. Y patria es una palabra hueca, una palabra que no tiene sentido, que te imaginas a algo aburridísimo en las clases de historia donde te dormías a las 7 de la mañana en la escuela con el profesor Superbarco. Pero no, la historia es nuestra, hay que recuperarla. En una conferencia en la que Paco y su hermano Benito presentan Patria, dice Benito que Patria es un libro para reconciliarse con la historia. Y es cierto, porque la historia ha estado tan alejada de nosotros, nos la han alejado tanto. La historia no es del priismo, ni del panismo, ni del PRD. La historia es nuestra, es de nosotros como mexicanos. ¿Qué sería de nosotros sin las historias? ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos. Esta es la historia. Y después, en Veracruz, la guerra de reforma continúa. Hay un momento brutal, que a mí me dejó en knockout, me tiró en la cama y estaba a punto de llorar, que es
no les voy a decir quién, pero seguidito se mueren 3 personajes y te duele. Y joder, me acordé ahorita justamente de eso y es muy triste. Es muy triste, pero a la vez es fascinante porque esa es nuestra historia. Ese es el mérito de Taibo, acercarnos a los personajes, ponerlos aquí al lado de nosotros, sentirlos, tocarlos. Taibo no mitifica, ni hace leyendas, ni destruye leyendas. Le habla de tú a Juárez, le habla de tú a Guillermo Prieto, a Zarco, a Zaragoza, le habla de tú. Ese es un mérito. Nos han enseñado esas figuras tan alejadas y son nuestras. Hay que recuperar la historia, hay que reconciliarnos con la historia. Y como gran libro de aventuras, te imaginas estos paisajes, te imaginas estas acciones, esas batallas y dices, ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué no las viví? ¿Por qué no puedo ser el personaje? Y aquí me pasó lo mismo. Yo dije, ¿por qué no pude escuchar un discurso de Francisco Zarco? ¿Por qué no pude escuchar a Guillermo Prieto desde el Ministerio de Correos diciendo que los mexicanos le han ganado a los franceses en Puebla? Te lo imaginas y lo haces tuyo y es fascinante. Hay una gran línea donde se cuenta todos los sucesos y conforme avanzan los sucesos se necesitan mostrar a otros personajes y es ahí donde entran las biografías pequeñísimas de todos los personajes, tanto de conservadores como de liberales, y también hay muy pequeñas anécdotas que enriquecen la totalidad del texto. Son capítulos muy cortitos de 2 o 3 páginas y hay partes que son estas, no sé si se alcancen a ver, donde dice notas. En esas notas Taibo, como un médico cirujano muy minucioso, dice de dónde contrasta las fuentes, de dónde las obtuvo y le da solidez a Patria. No es algo que se haya inventado él. Para terminar, lean Patria, la verdad. Se los recomiendo muchísimo. Y hagamos nuestra la historia que nos han robado y que nos han vuelto aburrida. La historia no es esa cosa aburrida que te hacía dormir en clases. La historia es lo que somos, es de dónde venimos. Y muchas veces es necesario traerla al presente para analizar y saber qué podemos hacer para mejorar las cosas. Y bueno, una historia que te motiva muchísimo saber que hubo mexicanos así, y estoy seguro que los hay. Tenemos esta, no sé, ideología de creer que siempre somos perdedores, que nunca hemos ganado nada, y yo me atrevo a decir que aquí, en este periodo de Patria, hemos ganado. Seguramente ganamos en ese tiempo. Así que se los recomiendo. Libro fascinante. Ha de costar como 200 pesos ahí en Porrúa, en el sótano, etcétera. Muy bueno, alrededor de 315 páginas. Se lee facilísimo, al principio un poco tedioso, pero al después arranca y no te suelta. Y cuídense porque no te suelta. Muchas gracias por verlo. Y perdón, sí me va a quedar un poquísimo más larga esta reseña. Y nos estamos viendo. Nos vemos.